Isabel Cifuentes cerraba el restaurante la noche en que su vida corrió peligro. Ella todavía no lo sabía. El anochecer de octubre había envuelto Madrid en un aire fresco. Las farolas ya estaban encendidas, arrojando reflejos amarillos sobre el asfalto mojado. Isabel giró la llave en la cerradura de la maciza puerta de su establecimiento, el restaurante Isabel. El nombre lo había elegido ella misma, en su honor, pero con un toque que sonara más refinado. 7 años atrás había invertido todo en aquel lugar, el dinero de la venta de un piso, sus ahorros, varios préstamos. Ahora Isabel era su orgullo, su creación, su vida. A sus 37 años, Isabel sabía lo que quería. Sabía cómo alcanzar el éxito con su propio esfuerzo. Comprendía lo que significaba mantenerse firme. Alta, esbelta, con el pelo oscuro cortado a la altura de la nuca y una mirada aguda en sus ojos castaños. No era de las que se rinden bajo presión, especialmente cuando la presión se convertía en una amenaza. Los últimos 2 meses la habían estado acosando con llamadas extrañas. Primero ofertas educadas para vender el negocio, luego insinuaciones, después amenazas directas. Isabel no cedió. Había abierto ese restaurante por sí misma y nadie la obligaría a entregarlo así como así. Cada mesa, cada plato del menú, cada detalle del interiorismo, todo había sido pensado por ella personalmente. Isabel se había convertido en un lugar popular donde la gente no solo venía a comer, sino a pasar el tiempo en un ambiente acogedor. Los clientes elogiaban la cocina, dejaban buenas reseñas y volvían una y otra vez. El día de hoy había sido especialmente duro. Por la mañana problemas con los proveedores, a mediodía, un altercado con un cliente descontento. Por la noche otra llamada con la sugerencia de que se lo pensara mejor. La voz al otro lado del teléfono sonaba fría y segura. Doña Isabel, es usted una mujer obstinada. Pero la obstinación a veces sale cara. Colgó. Le temblaban las manos de rabia. ¿Quién era esa gente? ¿Qué se creían? Intentó rastrear el número, pero siempre llamaban desde teléfonos diferentes. Trató de averiguar quién estaba detrás de esa presión, pero no daban nombre. Solo insinuaciones, solo amenazas. Tras cerrar la puerta del restaurante, Isabel sacó las llaves del coche de su bolso y se dirigió al aparcamiento. La calle estaba casi desierta, era tarde a mediados de semana. Solo unos pocos transeúntes se apresuraban a sus asuntos. A lo lejos se oía el murmullo de los coches, el ruido de la ciudad nocturna. Pero aquí, en este callejón tranquilo, reinaba un extraño silencio. De repente a su espalda oyó una voz infantil. «No puedes ir a casa». Isabel se quedó helada y se dio la vuelta. Ante ella había una niña de unos 10 años, delgada, con una cazadora gastada y unos vaqueros. Su cara mostraba miedo pero también determinación. Tenía una mirada seria, nada infantil. Isabel la reconoció al instante. Por la mañana, esa misma niña había estado merodeando cerca del restaurante, molestando a los clientes, pidiendo dinero. Isabel había llamado al guardia de seguridad y le había ordenado que la echara. Con severidad, sin compasión. No tenía tiempo para vagabundos. No le gustaba que los mendigos arruinaran la reputación de su local. «A ti te recuerdo», dijo Isabel bruscamente, frunciendo el ceño. «Fui yo quien te echó esta mañana. ¿Qué haces rondando por aquí? Vete a casa, deja de mendigar». La niña no retrocedió, no se asustó, no lloró. Se acercó más e Isabel notó que la pequeña tenía las manos apretadas en puños. Le temblaban los labios, pero su mirada permanecía firme. «Escúchame», dijo la niña en voz baja pero firme. «No puedes ir a casa. Allí te están esperando unos hombres malos». «¿Qué?». Isabel estuvo a punto de reírse. «¿Quién me está esperando? ¿De qué hablas?». La niña miró a su alrededor como comprobando que no hubiera nadie escuchando. Luego se acercó mucho y susurró. «Esta mañana cerca de tu restaurante había 2 tipos. Yo estaba aquí. No me vieron. Uno le estaba enseñando al otro. Le decía, mira y memoriza cómo es. Te señalaba a ti a través de la ventana y luego dijo, por la noche, la encontrarás en el portal de su casa y la convencerás de que venda el restaurante. ¿Entendido? Por ahora, solo convencerla». Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró fijamente a la niña, tratando de decidir si era una broma, una fantasía o la verdad. ¿Hablas en serio?», preguntó lentamente. «Sí», asintió la niña. Uno era mayor, alto, con una chaqueta negra y el pelo corto y oscuro. El otro, más joven y más bajo, llevaba una sudadera gris con capucha. El más joven apuntó la dirección en el móvil. El mayor decía, «La asustas bien, para que entienda que o vende o será peor». Hacía un gesto con la mano como si rompiera algo y se reía. El corazón de Isabel empezó a latir más deprisa. Recordó las llamadas, las amenazas, la presión de las últimas semanas. ¿De verdad se habían atrevido a ir más allá? ¿Iban a actuar directamente ahora? «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Isabel, sin acabar de creérselo. «¿Y tú quién eres?».
Me llamo Lucía, respondió la niña. Lucía Rivas. Vengo mucho por aquí. Mis padres beben. En casa me da miedo. Prefiero estar en la calle. Veo muchas cosas, oigo de todo. La gente cree que los niños no entienden nada. Pero yo entiendo, y vi a esos hombres. Son peligrosos. Isabel se acercó a la niña y la miró fijamente a los ojos. No había mentira en ellos, solo miedo y determinación. Lucía, dijo Isabel en voz baja, si lo que dices es verdad, me has salvado la vida. La niña asintió. Sus labios temblaban con más fuerza. Isabel se enderezó y sacó el móvil. ¿Pero qué hacer? ¿Llamar a la policía ahora mismo? ¿Ir a casa? No, a casa definitivamente no podía ir. ¿Dónde vives? Le preguntó. Venga, te llevo. Lucía negó con la cabeza. No hace falta. Hoy mis padres tienen a sus amigos de borrachera en casa. Beben vino barato y discuten. Gritan, se pelean entre ellos, rompen platos. La música está a todo volumen. Los vecinos golpean la pared, pero a ellos les da igual. Si aparezco me la voy a llevar. Me pegarán con el cinturón o con lo primero que pillen, una zapatilla, el rodillo de amasar. Una vez mi madre me tiró una sartén. O simplemente me echarán a la calle, me gritarán que me largue y que no les moleste la fiesta. Mi padre puede agarrarme del cuello y empujarme fuera. Por la mañana ni se acordarán de que estuve allí. Me preguntarán dónde he estado y volverán a gritarme. Mejor paso la noche en cualquier otro sitio. Ya me he acostumbrado. Conozco lugares donde hace calor y estoy segura. Portales de edificios cercanos, sótanos con tuberías calientes, desvanes donde puedo esconderme. Al menos allí hay silencio, nadie me pega, nadie me grita, nadie me insulta. Me acurruco en un rincón sobre un cartón, me tapo con una manta vieja que me llevé de casa y duermo. Es mejor que estar con mis padres. Allí por lo menos nadie me hace daño. Allí estoy a salvo. La calle da miedo, pero mi casa da más miedo. Isabel sintió que algo se le encogía por dentro. Aquella niña delgaducha y asustada, prefería dormir en la calle antes que volver con sus padres borrachos, y aún así había encontrado el valor para advertir a una desconocida de un peligro. A una mujer que esa misma mañana la había echado con brusquedad y sin piedad. Entonces haremos esto, dijo Isabel con firmeza. Vámonos. Hoy duermes conmigo en un hotel. Y mañana haremos lo correcto. Iremos a la policía y contaremos todo lo que sabes. ¿De acuerdo? Lucía miró a la mujer desconcertada. ¿Conmigo a un hotel? Sí, asintió Isabel. Tú no vas a dormir en la calle, y yo no voy a ir a casa si me espera una emboscada. Vamos. Tomó a la niña de la mano. La pequeña palma estaba fría y áspera, con las uñas sucias y llenas de callos. Isabel llevó a Lucía al coche, le abrió la puerta, la ayudó a sentarse, se puso al volante y arrancó el motor. Durante el trayecto miraba constantemente por los retrovisores, comprobando que no la siguieran. Cada parada en un semáforo parecía una eternidad. Cada coche detrás podía ser el de sus perseguidores. El hotel estaba en el centro, cerca de la Gran Vía. Isabel lo eligió a propósito. Un lugar seguro con vigilancia las 24 horas y cámaras de seguridad en cada planta. Tras pagar en recepción, llevó a Lucía a una habitación en el 5º piso. La niña entró tímidamente mirando a su alrededor. Paredes blancas e impecables, una cama grande con un edredón mullido, un televisor, un cuarto de baño con sanitarios relucientes. Para Lucía aquello era otro mundo. Se quedó en medio de la habitación, con miedo de tocar nada. Siéntate, dijo Isabel señalando un sofá. ¿Tienes hambre? Voy a pedir la cena. Lucía asintió, sin apartar la vista de los cojines blandos. Temía tocarlos como si pudieran desaparecer con un solo roce. Isabel llamó al servicio de habitaciones y pidió 2 menús completos. 20 minutos después, trajeron unas bandejas con comida caliente, sopa de fideos, lomo de cerdo con pimientos, una ensalada de verduras frescas, pan, té con limón y un surtido de postres con flan y tarta. Lucía contemplaba toda aquella abundancia con los ojos muy abiertos. Hacía mucho tiempo que no veía tanta comida. Quizá nunca había visto tanta junta solo para ella. Come, le dijo Isabel con suavidad. No te cortes. Lucía comía con avidez, casi sin masticar. La cuchara se movía en su mano a una velocidad increíble. La sopa desapareció en 1 minuto, el lomo en 2. Los pimientos, la ensalada, todo desaparecía del plato tan rápido que parecía que la niña temía que le quitaran la comida. Comía como si no supiera cuándo volvería a probar bocado. Como si al día siguiente fuera a pasar hambre de nuevo y necesitara hacer acopio ahora. Las migas caían sobre la mesa, pero Lucía las recogía con los dedos y se las metía en la boca. Isabel la observaba en silencio con un nudo en la garganta. Las lágrimas asomaban a sus ojos. ¿Cómo se podía vivir así? ¿Cómo podía un niño pasar tanta hambre como para comer sin saborear, solo para saciar un apetito insoportable? Cuando la niña terminó el plato principal, cogió los postres. Se comió uno, luego el otro. Después se detuvo, miró el pan que quedaba y luego a Isabel.
Ella fingió mirar por la ventana. Lucía, rápida y disimuladamente, o eso creía ella, cogió 2 rebanadas de pan y se las guardó en el bolsillo de la cazadora, alisando con cuidado la tela por encima. ¿Por qué haces eso?, preguntó Isabel. Lucía se sobresaltó y bajó la mirada, avergonzada. Para después, por si mañana no hay nada que comer. Siempre lo hago. Escondo comida cuando puedo. A veces paso varios días sin comer. El pan dura mucho. Simplemente se seca, se convierte en un biscote y también se puede roer. Mañana habrá más comida, prometió Isabel con firmeza. Y pasado mañana también. No escondas el pan, Lucía. Aquí estás a salvo. No tengas miedo. La niña negó con la cabeza. Miraba a Isabel con tal sorpresa, como si no pudiera creer que todo aquello estuviera sucediendo de verdad. Ve a la ducha, le propuso Isabel. Lávate, entra en calor. Allí hay toallas, jabón, cepillos de dientes, champú. Hay de todo. Puedes usar lo que quieras. Lucía entró en el baño con inseguridad. A los pocos minutos, se oyó el ruido del agua. Isabel se sentó en el sofá, sacó el móvil y llamó a su abogado. Le explicó la situación de forma breve y clara. Él le aconsejó que acudiera a la policía de inmediato y que, bajo ningún concepto, volviera a casa hasta que se aclararan las circunstancias. Cuando Lucía salió de la ducha parecía otra persona, limpia, con el pelo húmedo que ahora parecía más claro. Resultó que bajo la capa de suciedad se escondía un tono rubio ceniza. La piel de la cara y las manos se había sonrosado por el agua caliente, volviéndose más suave. Habían desaparecido las manchas oscuras de suciedad del cuello y el rostro. Isabel le dio un albornoz blanco de felpa, y Lucía parecía diminuta y frágil dentro de él. Su rostro había perdido la desconfianza, esa tensión con la que miraba al mundo apenas una hora antes. Sus facciones se relajaron, sus ojos se suavizaron, sus hombros cayeron, dejando de estar encogidos. Ya no estaba en guardia, lista para huir o defenderse en cualquier momento. Parecía simplemente una niña, cansada, asustada, pero una niña al fin y al cabo. Una niña normal de 10 años que quería dormir en una cama caliente, no en el frío hormigón de un portal, que merecía cuidados, cariño, amor. Isabel la miró y comprendió. Esta niña ha pasado por cosas que muchos adultos no soportarían, y sin embargo en ella queda algo luminoso, indefenso, infantilmente confiado. Algo que todavía se puede salvar. Se acostaron tarde. Isabel no podía dormir. Las ideas daban vueltas en su cabeza. Esa gente iba en serio. Estaban dispuestos a todo para obligarla a vender el restaurante. ¿Pero por qué? ¿Qué querían? Y lo más importante, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Lucía se durmió enseguida, acurrucada en la cama. Isabel la tapó con la manta y se quedó mirándola durante un largo rato. Tan joven, pero habiendo visto ya demasiada miseria. ¿Cuántas noches habría pasado esa niña en la calle? ¿Cuántas veces habría pasado hambre? ¿Cuántas veces habría temido volver a casa? Isabel recordó su propia infancia, unos padres cariñosos, un hogar cálido, la seguridad del mañana. Creció con comodidades, recibió una buena educación, construyó una carrera. ¿Y esta niña? ¿Qué le esperaba en el futuro? Si nada cambiaba, acabaría siendo una niña de la calle, vagando, pidiendo limón. La mañana empezó temprano. Isabel despertó a Lucía a las 7. Desayunaron en la habitación, pidió tortilla, tostadas, zumo, fruta y yogur. Lucía volvió a comer con avidez, pero ya no escondía la comida. Empezaba a confiar. Ahora vamos a ir a la comisaría, le explicó Isabel. Les contarás todo lo que viste y oíste. Es muy importante. No tengas miedo, estaré a tu lado. Nadie te hará daño. ¿Y después?, preguntó Lucía en voz baja. ¿Qué pasará después? ¿Me mandarán a casa con mis padres? Después ya veremos, prometió Isabel, aunque ella misma no sabía cómo. Tú me has ayudado. Ahora yo te ayudaré a ti. Se vistieron y salieron del hotel. La calle las recibió con ruido y ajetreo. Madrid despertaba, la gente se apresuraba a ir al trabajo, los coches se atascaban, sonaban teléfonos por todas partes. Isabel llamó a la comisaría, le explicó la situación al agente de guardia y concertó una cita para las 10 de la mañana. Tenían tiempo de llegar con calma. Por el camino, Lucía permaneció en silencio, mirando por la ventanilla. Observaba las casas, los coches, la gente que pasaba. La ciudad despertaba. Alguien corría hacia el trabajo, alguien paseaba a su perro, alguien cargaba bolsas de la compra. La vida normal de Madrid, que para Lucía siempre había sido ajena. Vivía al lado de ese mundo, pero no dentro de él. Isabel la miraba de reojo, alternando la vista entre la carretera y la niña. ¿Qué pasaría por la cabeza de esa criatura? ¿En qué pensaría? ¿Tendría miedo? ¿Esperaría algo? ¿O simplemente se había resignado a que, después de la policía, la devolverían a aquel horrible apartamento con sus padres borrachos, los golpes y el hambre? Isabel apretó el volante con más fuerza. No permitiría que eso sucediera.
Esa niña merecía algo mejor. Lucía, dijo en voz baja. Tenemos que parar en un sitio. La niña se volvió hacia ella. ¿Dónde? En una tienda. Necesitas ropa y zapatos nuevos. Lo que llevas ahora, Isabel se calló, sin saber cómo decirlo con delicadeza. Ya no sirve. Lucía se miró la cazadora gastada, los vaqueros con agujeros en las rodillas, las zapatillas deformadas y rotas. Pero no tengo dinero, susurró. No lo necesitas, sonrió Isabel. Yo te compraré todo lo que te haga falta. Entraron en un gran centro comercial. La tienda de ropa infantil estaba en la segunda planta, grande, luminosa, con maniquíes en los escaparates. Lucía entró tímidamente, mirando a su alrededor. Había percheros llenos de ropa, estanterías con zapatos, espejos de cuerpo entero. Elige lo que te guste, le propuso Isabel. Lucía miraba toda aquella abundancia, perdida. No sabía por dónde empezar. Una dependienta, una mujer de mediana edad con una sonrisa amable, se les acercó. ¿Puedo ayudaros? Sí, asintió Isabel. Necesitamos ropa para la niña. De todo, desde ropa interior hasta un abrigo. Y zapatos también. La dependienta echó un vistazo a Lucía para calcular su talla y asintió. Claro. Venid, os enseñaré. Pasaron la siguiente hora probándose ropa. Lucía se miraba en el espejo con unos vaqueros nuevos, un jersey rosa brillante y una chaqueta de abrigo con pelo en la capucha. No se reconocía. Era una niña completamente diferente, limpia, bien vestida, guapa. Isabel le compró 3 conjuntos de ropa de diario, un pijama, ropa interior, una chaqueta de abrigo, gorro, bufanda, guantes y 2 pares de calzado, unas zapatillas deportivas y unas botas. Luego entraron en la sección de mochilas y Lucía eligió una de colores vivos con mariposas dibujadas. ¿Te gusta?, preguntó Isabel. Lucía asintió abrazando la mochila contra su pecho. Sus ojos brillaban de felicidad. En la caja Isabel pagó con tarjeta. La cuenta era considerable, pero no le importó. El dinero era solo papel. La felicidad en los ojos de una niña no tenía precio. Volvieron al coche. Lucía iba vestida de pies a cabeza con ropa nueva. Isabel dobló cuidadosamente la ropa vieja y la metió en una bolsa. Cuando pasaron junto a una papelera en la calle, paró, salió del coche y tiró la bolsa con la ropa y los zapatos viejos. ¿Por qué?, preguntó Lucía observándola desde la ventanilla del coche. Se la podrías haber dado a alguien. Isabel volvió a sentarse al volante y miró a la niña. Ese es tu pasado, Lucía. Se ha quedado ahí. Ahora tienes una vida nueva, y en ella no hay sitio para ropa vieja y sucia. ¿Entiendes? Lucía asintió lentamente. Comprendió que era un símbolo. Una despedida de la vida en la que pasaba hambre, frío y se escondía de sus padres borrachos. El comienzo de una nueva, donde la alimentaban, la vestían y cuidaban de ella. Isabel arrancó el coche y siguieron adelante, hacia una nueva vida. Cuando se acercaban al edificio de la policía, Lucía preguntó de repente, ¿y si esos tíos se enteran de que lo he contado todo sobre ellos? Podrían encontrarme y entonces se acabó. No te encontrarán, respondió Isabel con firmeza. No dejaré que te hagan daño, te lo prometo. No sabía cómo cumpliría esa promesa. Pero sí sabía una cosa, esa niña le había salvado la vida. Y ahora Isabel debía salvarla de ella. En la comisaría las recibió la inspectora Marta Casado. Una mujer de unos 40 años, con el pelo castaño recogido en una coleta y una mirada atenta en sus ojos grises. Vestía un traje de chaqueta serio y hablaba con una voz tranquila y segura. Sentaos, las invitó, señalando las sillas frente a su escritorio. Contadme todo desde el principio. Isabel se sentó acercando a Lucía a su lado. La niña se encogió en la silla, como si intentara hacerse más pequeña. Isabel le puso una mano en el hombro de forma tranquilizadora, maternal. Desde hace 2 meses recibo llamadas, comenzó Isabel. Me proponen vender mi restaurante. Al principio de forma educada, luego con amenazas. Me negué. Ayer por la noche esta niña me advirtió de que en el portal de mi casa me esperaban unos hombres que debían convencerme para que vendiera el negocio. Marta escuchaba atentamente, tomando notas en un cuaderno. ¿Qué tipo de amenazas recibió exactamente?, preguntó. Decían que me arrepentiría si no aceptaba. Que la obstinación sale cara, que saben dónde vivo. Llamaban desde números diferentes. No pude averiguar quiénes eran. Marta asintió y se volvió hacia Lucía. Niña, ¿cómo te llamas? Lucía. Lucía Rivas, respondió la pequeña en voz baja. Lucía, ¿estás dispuesta a contar todo lo que viste y oíste?, le preguntó la inspectora con suavidad. Lucía asintió pero no dijo nada. Marta miró a Isabel. ¿Dónde están sus padres? Para interrogar a una menor es necesaria la presencia de sus representantes legales. Sus padres, titubeó Isabel. Son alcohólicos, llevan una vida inmoral. La niña tiene miedo de volver a casa. Marta frunció el ceño. Comprendió.
Entonces necesitamos a un representante de los servicios sociales. Cogió el teléfono e hizo una llamada. 20 minutos después entraron en el despacho dos mujeres. La primera, de más edad, se presentó. Soy Lidia Herrero, psicóloga. Estaré presente durante la declaración. La segunda mujer, de unos 30 años, con un traje serio y una carpeta de documentos en las manos, dijo. Eugenia Torres, inspectora de los Servicios de Protección de Menores. Representaré los intereses de la niña durante el interrogatorio. Se sentó junto a Lucía y le preguntó con amabilidad. Lucía, háblame de tus padres. ¿Dónde están ahora? Lucía bajó la cabeza. En casa. Están bebiendo. Siempre beben. Ayer tenían amigos, estaban bebiendo vino y discutiendo. Tenía miedo de ir a casa. Eugenia lo anotó en su cuaderno. ¿Desde cuándo ocurre esto? Desde hace un par de años. Antes era mejor. Papá trabajaba, mamá también. Luego a papá lo despidieron y empezó a beber. Y mamá le siguió. Ahora solo beben. Te hacen daño en casa. Lucía asintió. Me pegan cuando molesto o cuando necesitan dinero y yo no tengo nada. Intento no ir. Es mejor en la calle. Eugenia miró a Marta. Los padres no pueden representar los intereses de la niña. Se encuentran en un estado inadecuado y suponen una amenaza para ella. Estaré presente durante el interrogatorio. Después, es necesario realizar una inspección de las condiciones de vida de la familia e iniciar el procedimiento para retirar a la niña de ese entorno desfavorable. Marta asintió. De acuerdo. Empecemos con el interrogatorio. Lidia Herrero se inclinó hacia Lucía. Lucía, no tengas miedo. Solo cuenta lo que recuerdes. Nadie te va a juzgar ni a castigar. Estamos aquí para ayudarte. Lucía miró a Isabel. Ella asintió. La niña respiró hondo y empezó a hablar. Ayer por la mañana sobre las 9 estaba cerca del restaurante Isabel. Suelo estar por allí. Pido dinero a la gente. Veo muchas cosas. Ayer vi a dos hombres. Estaban parados frente al restaurante hablando. Uno era alto con una chaqueta negra y el pelo corto y oscuro. Tendría unos 40 años. El otro era más joven y más bajo con una sudadera gris con capucha. ¿Qué decían? Preguntó Marta. El alto señalaba a esta mujer a través de la ventana del restaurante, continuó Lucía. Decía, mira y memoriza cómo es. Por la noche la encontrarás en el portal de su casa y la convencerás de que venda el restaurante. ¿Entendido? El más joven asentía y apuntaba a algo en el móvil. El alto también dijo, la asustas bien, para que entienda que o vende o será peor. Marta anotaba cada palabra. ¿Puedes describir su aspecto con más detalle? Lucía se quedó pensando. El alto era delgado con la nariz afilada. El pelo peinado hacia atrás. En la muñeca llevaba un reloj grande dorado que brillaba al sol. El más joven era ancho de hombros, fuerte. Tenía una cicatriz roja en la cara, encima de la ceja izquierda. Hablaba raro, no como nosotros. ¿Qué quieres decir con no como nosotros? Precisó Marta. Bueno, las palabras eran correctas en español, pero sonaban diferentes, como si no fuera de aquí. Le oí decir al alto, entendido, Ramón. Pero pronunciaba la R de una forma suave, no como la nuestra, que vibra. Como si no fuera español, sino de otro país. Marta y Lidia intercambiaron una mirada. Lucía era observadora, demasiado observadora para una niña de 10 años. La calle le había enseñado a fijarse en los detalles. Ramón, repitió Marta. Bien, ¿recuerdas algo más? Se fueron en un coche negro, grande, brillante. Caro, supongo, era muy bonito. No me fijé en la matrícula. Los números se me olvidan rápido, pero en la luna trasera había una pegatina, muy llamativa, con un dibujo. Era el escudo de algún club deportivo, pero no sé cuál. Quizá de fútbol o de baloncesto. Solo recuerdo que estaba la pegatina. Marta terminó de escribir y miró a la niña. Lucía, lo has hecho muy bien. Has ayudado mucho. Tenemos cámaras de vigilancia cerca del restaurante Isabel. Revisaremos las grabaciones de ayer por la mañana. Si la niña dice la verdad, encontraremos a esos hombres. Dice la verdad, afirmó Isabel con rotundidad. Eugenia Torres miró a Marta. ¿Qué pasará con la niña después del interrogatorio? No se la puede enviar de vuelta a esa familia. Existe un centro de acogida para menores en situación de desamparo, respondió Marta. Se la puede alojar allí mientras dure la investigación. No, dijo Isabel bruscamente. Se quedará conmigo hasta que se resuelva la cuestión de la tutela. Eugenia la miró sorprendida. ¿Es consciente de que está asumiendo una gran responsabilidad? Usted no es familiar de la niña. Soy consciente, respondió Isabel con firmeza. Esta niña me salvó la vida. No la voy a dejar en un centro. Estoy dispuesta a solicitar la tutela temporal si es necesario. Eugenia se quedó pensativa. Es una posibilidad. Pero primero debemos realizar una evaluación de sus condiciones de vida,
asegurarnos de que puede garantizar la seguridad y el cuidado de la niña. Paralelamente iniciaré el procedimiento de investigación sobre la familia Riva. Si las condiciones de vida de la niña se consideran inadecuadas, se retirará la patria potestad a los padres y entonces se podrá formalizar la tutela permanente. ¿Cuándo podría empezar la evaluación?, preguntó Isabel. Hoy mismo, respondió Eugenia. Deme su dirección y sus datos de contacto. Iré a visitarla mañana por la mañana. Mientras tanto, la niña puede quedarse con usted, pero bajo mi supervisión. Me pondré en contacto con usted regularmente. Marta intervino. Doña Isabel necesita protección. Esa gente no bromea. Le recomiendo encarecidamente que contrate seguridad. Ya lo había pensado, respondió Isabel. Conozco a alguien. Javier Romero, exinspector de policía, se jubiló hace 2 años. Excelente elección, aprobó Marta. Póngase en contacto con él cuanto antes. Y mientras tanto, no vuelva a casa. Quédese en el hotel. Salieron de la comisaría 1 hora después. Lucía permaneció en silencio durante todo el camino de vuelta al hotel. Isabel notaba que la niña estaba asustada. Estaba sentada tranquilamente en el coche sin decir nada. En el hotel, Isabel llamó inmediatamente a Javier Romero y le explicó la situación. Javier aceptó reunirse con ella en 2 horas. Se encontraron en el vestíbulo del hotel. Javier Romero era un hombre de 42 años, alto, en forma, con el pelo corto y canoso. Tenía un rostro sereno y una mirada atenta. Hablaba en voz baja, pero cada palabra sonaba contundente. Doña Isabel la saludó estrechándole la mano. Cuénteme con más detalle qué está pasando. Isabel le relató todo. Las llamadas, las amenazas, las palabras de Lucía, la visita a la policía. Javier escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Entendido, dijo cuando ella terminó. Esto es serio. La gente que llega a estos extremos no se detendrá. Ya han invertido en un plan, han contratado a un ejecutor. Volverán a intentarlo. ¿Qué debo hacer?, preguntó Isabel. No volver a casa, respondió Javier con firmeza. Mientras dure la investigación, quédese aquí o en otro lugar seguro. Yo la acompañaré a todas partes. Al trabajo, a reuniones, cualquier desplazamiento, solo conmigo. De acuerdo, aceptó Isabel. Y una cosa más, añadió Javier, si la policía identifica a esos hombres por las cámaras, intentarán actuar de nuevo. Pero ahora estaremos preparados. Propongo tenderles una trampa. ¿Qué trampa? Usted volverá a casa. Pero no sola. Yo estaré esperando en el portal. Si alguien intenta atacarla, lo detendré. Eso le dará a la policía pruebas directas. Isabel se lo pensó. Había un riesgo, pero Javier inspiraba confianza. ¿Cuándo?, preguntó ella. Cuando la policía encuentre a esos hombres en las grabaciones e identifique quiénes son. Entonces sabremos quién está detrás de todo esto y actuaremos con antelación. Isabel asintió. Javier miró a Lucía, que había permanecido sentada en silencio a su lado todo el tiempo. Eres una niña valiente, le dijo. No todos los adultos se atreverían a hacer lo que tú has hecho. Lucía bajó la mirada, avergonzada. Javier se levantó. Empiezo a trabajar mañana. Estaré aquí a las 8 de la mañana. No salga a ningún sitio sin mí. Se fue. Isabel sintió un gran alivio. Ahora tenía protección. Ahora no estaba sola. Isabel no fue a trabajar. Gestionó todos los asuntos por internet y por teléfono. Por la noche volvieron a cenar en la habitación. Lucía seguía comiendo rápido. Isabel notó que la niña ya no se guardaba el pan en el bolsillo. Por la noche Isabel volvió a no poder dormir. Pensaba en quién estaría detrás de las amenazas, a quién le interesaba su restaurante, porque precisamente su establecimiento. En Madrid había cientos de restaurantes. ¿Por qué habían elegido Isabel? La respuesta llegó por la mañana, cuando llamó Marta Casado. Doña Isabel, hemos revisado las grabaciones de las cámaras. Hemos encontrado a los 2 hombres. Hemos identificado a uno de ellos, Ramón Gascón, 33 años, con antecedentes por extorsión. Trabaja para Alejandro Soler, el dueño del restaurante El Real. Isabel se quedó paralizada. El Real, su principal competidor. Sí, confirmó Marta. Alejandro Soler, 45 años. Posee varios locales en Madrid. Su restaurante está en una zona estratégica y al parecer, quiere expandir su negocio justo ahí. ¿Y ahora qué? Ahora reunimos pruebas. Si su escolta ayuda a detener al ejecutor, será una prueba directa. ¿Está dispuesta a actuar? Estoy dispuesta, respondió Isabel con firmeza. Marta guardó silencio un momento. Bien, prepárese. Mañana por la noche volverá a casa. Su escolta esperará en el portal. Nosotros también estaremos cerca. Si todo sale según lo planeado, atraparemos al delincuente infraganti. Isabel colgó. El corazón le latía deprisa. Mañana por la noche todo se decidiría. Miró a Lucía, que dormía en la cama, acurrucada.
Esa niña había cambiado su vida, la había salvado. Y ahora Isabel debía llevar el asunto hasta el final. Gracias, pequeña, susurró. No te fallaré. El día siguiente transcurrió en una tensa espera. Isabel no salió del hotel sin Javier. Él apareció puntualmente a las 8 de la mañana, como había prometido, en forma, sereno, con la mirada atenta de un profesional. Lucía se quedó en la habitación del hotel, comiendo, durmiendo y viendo la televisión. Buenos días, la saludó él. ¿Qué tal ha pasado la noche? He dormido mal, confesó Isabel. No he dejado de pensar en lo de esta noche. Es normal, asintió Javier. Pero debe comportarse con naturalidad, como si no supiera nada. Si el ejecutor sospecha que es una trampa, no aparecerá. Lucía estaba sentada en la cama, abrazando una almohada. Llevaba en silencio desde la mañana, e Isabel veía el miedo en sus ojos. Lucía, le dijo con suavidad, sentándose a su lado. Te quedarás aquí, en el hotel. Le pediré a una camarera de piso que te vigile. No tengas miedo de nada. Volveré. ¿Y si no vuelves? Preguntó la niña en voz baja. Volveré, respondió Isabel con firmeza. Te lo prometo. Javier se acercó a ellas. Niña, escúchame. He trabajado muchos años en la policía. He detenido a delincuentes más peligrosos que los que amenazan a doña Isabel. Sé lo que hago. Estará a salvo. Lucía asintió, pero el miedo no desapareció de sus ojos. El día se hizo terriblemente largo. Isabel intentó trabajar, respondió a llamadas, revisó informes del restaurante, habló con proveedores, pero sus pensamientos volvían constantemente a la noche. ¿Qué le esperaba? ¿Aparecería el ejecutor? ¿Y si el plan fallaba? A las 3 de la tarde llamó Marta Casado. Doña Isabel, todo está listo. Hemos establecido vigilancia en su casa. Una patrulla de policía estará en el portal de al lado, lista para intervenir. Usted llegará a las 6 de la tarde y entrará en el portal. Su escolta esperará en el segundo piso, en la sombra. En cuanto alguien intente acercársele con amenazas, él lo detendrá. Nosotros entraremos inmediatamente y registraremos la detención. ¿Todo claro? Sí, respondió Isabel, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso. Todo claro. Una condición importante, añadió Marta. Compórtese con naturalidad. No mire hacia atrás, no muestre miedo. Usted simplemente vuelve a casa después del trabajo. De acuerdo, asintió Isabel, aunque la inspectora no podía verla. A las 5 de la tarde, ella y Javier abandonaron el hotel. Cada uno fue en su propio coche. Lucía se quedó con la camarera, a quien Isabel pagó generosamente por la vigilancia. La niña se quedó junto a la ventana de la habitación viéndolos marchar. El trayecto a casa duró 40 minutos. Madrid los recibió con el ajetreo de la tarde. Coches, gente, luces de neón. Isabel conducía en silencio, aferrada al volante. Javier la seguía en su coche, tranquilo y sereno. Al poco rato sonó el teléfono de Isabel. Era Javier. Recuerde, dijo cuando se acercaban a la casa, yo entro primero. Usted, 5 minutos después. Entraré y subiré al segundo piso. Esperaré en el hueco junto al cuarto de la basura. Desde ahí tengo buena visibilidad de la escalera. Si alguien intenta atacarla, estaré cerca. ¿Y si son varios? Preguntó Isabel. Entonces pediré refuerzos. Pero según la información, el ejecutor trabaja solo. Víctor Cabrera, 28 años, con antecedentes por robo con violencia, contratado por Ramón Gascón específicamente para este trabajo. La llamada terminó. Isabel aparcó cerca de su casa. La adrenalina se le había disparado. Javier había llegado antes y se había escondido en el portal. Al cabo de un rato ella salió del coche, cogió el bolso y se dirigió hacia la entrada. El portal la recibió en silencio. El ascensor no funcionaba. Isabel empezó a subir por las escaleras. Cada paso resonaba con eco. En el segundo piso, vio de refilón la silueta de Javier. Ya se había colocado en su puesto. Tercer piso. Cuarto. Quinto, su piso. Isabel sacó las llaves y se acercó a la puerta de su apartamento. Le temblaban las manos. Metió la llave en la cerradura y de repente oyó unos pasos a su espalda, pesados, seguro. Alguien subía por la escalera. Isabel se quedó quieta sin volverse. Los pasos se acercaban. Doña Isabel. Sonó una voz masculina y grave. Ella se dio la vuelta. Ante ella había un hombre de unos 30 años, corpulento, ancho de hombro. Una cicatriz sobre la ceja izquierda, exactamente como la había descrito Lucía. Una sudadera gris con capucha. Las manos en los bolsillos. La mirada dura, fría. Sí, respondió Isabel, tratando de hablar con calma. ¿Y usted quién es? El hombre sonrió con desdén. No importa quién soy. Lo importante es por qué estoy aquí. Me han encargado hablar con usted. Sobre su restaurante. ¿Sobre el restaurante? Isabel fingió sorpresa. ¿Qué quiere discutir exactamente? Le ofrecieron venderlo. Usted se negó.
Eso no fue muy inteligente, el hombre dio un paso adelante. Muy poco inteligente. No pienso vender mi negocio, dijo Isabel con firmeza. Ah, no. El hombre sacó un móvil del bolsillo y le mostró una foto. Esta es usted saliendo del restaurante. Esta es usted subiendo al coche. Y esta entrando en el portal. Lo sabemos todo sobre usted. Isabel sintió un escalofrío pero se mantuvo firme. Esto es una amenaza. Me está vigilando. Esto es una advertencia. El hombre guardó el móvil. Venderá el restaurante. Mañana mismo firmará el contrato. El precio ya está fijado. No debería haber preguntas. ¿Y si me niego? El hombre se acercó aún más. Ahora había menos de 1 metro entre ellos. Entonces será peor. Mucho peor. Un incendio, por ejemplo, o un accidente. ¿Entiende lo que quiero decir? Isabel apretó el bolso entre sus manos. Me está intimidando. La estoy convenciendo. El hombre le puso una mano en el hombro. Por última vez. Vende el restaurante y todos contentos. No lo vende y se arrepentirá. En ese momento Javier subió corriendo las escaleras. Rápido, silencioso, profesional. Con un solo movimiento, le retorció el brazo al hombre por la espalda y lo estampó contra la pared. ¡Quieto! No te muevas, ordenó Javier. El hombre intentó zafarse, pero Javier era más fuerte y experimentado. El chasquido de las esposas y las manos del delincuente quedaron inmovilizadas. ¿Tú quién coño eres?, gritó el hombre. Suéltame. Seguridad, respondió Javier con calma. Y tú, amigo, acabas de cometer un intento de extorsión con amenazas de violencia. En el portal irrumpieron los policías. 3 agentes de uniforme y detrás de ellos, Marta Casado. Víctor Cabrera, dijo ella acercándose al detenido. Queda detenido como sospechoso de extorsión. Todo lo que ha dicho ha sido grabado. Doña Isabel llevaba una grabadora encendida en el bolso. Cada una de sus palabras es una prueba. El hombre palideció. Comprendió que había caído en una trampa. Yo no he dicho nada, gritó. Se lo han inventado todo. La grabación dirá lo contrario, respondió Marta con frialdad. Llévenselo. Los policías se llevaron a Víctor Cabrera. Se resistió, gritó, amenazó, pero simplemente lo arrastraron escaleras abajo. Isabel se apoyó en la pared, le temblaban las piernas. Javier se le acercó. Lo ha hecho muy bien. Se ha mantenido firme. Creí que me moría de miedo, confesó ella. Pero no lo demostró, asintió Javier. Y eso es lo importante. Marta se acercó a ellos. Doña Isabel, gracias, ha hecho un gran trabajo. Ahora tenemos pruebas directas. ¿Y ahora qué?, preguntó Isabel. Ahora presenta una denuncia. Nosotros continuamos con la investigación. ¿Puedo volver al hotel?, preguntó ella. La niña está esperando. Estará preocupada. Por supuesto, asintió Marta. Pero mañana venga a la comisaría para formalizar la denuncia. Y queda la cuestión de la tutela. Eugenia Torres ha realizado la inspección de la familia Riva. Las condiciones de vida se han considerado inadecuadas. Los padres se encuentran en un estado de embriaguez constante. El piso está en condiciones insalubres. Mañana se reunirá la comisión para tratar la retirada de la patria potestad. ¿Está dispuesta a asumir la tutela de Lucía? Isabel no lo dudó ni un segundo. ¿Estoy dispuesta? Entonces Eugenia se pondrá en contacto con usted mañana. Realizará una evaluación de sus condiciones y, si todo está en orden, formalizará la tutela temporal. Y después de la retirada de la patria potestad, la permanente. Isabel asintió. Se sentía agotada, pero a la vez feliz. Todo había salido bien. Y ahora podría ayudar a Lucía. Ella y Javier regresaron al hotel. Lucía los recibió en la puerta de la habitación. Se abalanzó sobre Isabel y la abrazó con fuerza. «¿Has vuelto?», susurró la niña. «Tenía tanto miedo. Te lo prometí». Isabel le acarició la cabeza. «Todo está bien. Ahora todo va a estar bien». Por la noche volvieron a cenar en la habitación. Lucía comía más despacio de lo habitual. Isabel se dio cuenta y sonrió. «Lucía», dijo, «mañana se reúne una comisión. Decidirán sobre tus padres. Si les quitan la patria potestad, podrás quedarte conmigo para siempre. ¿Quieres?». Lucía levantó la vista hacia ella, con los ojos llenos de lágrima. «¿De verdad? ¿Podré vivir contigo?». «Sí», asintió Isabel. «Si tú quieres». «Quiero», susurró Lucía, y rompió a llorar. «Tengo tantas ganas de tener un hogar. Un hogar de verdad». Isabel la abrazó y tampoco pudo contener las lágrimas. Esa niña había cambiado su vida, la había salvado, y ahora Isabel la salvaría a ella. Por la noche Isabel permaneció despierta. Pensaba en lo que ocurriría al día siguiente, en que le esperaba una nueva vida con una niña, con responsabilidades, con preocupaciones. Pero estaba preparada. Lo deseaba. Lucía dormía a su lado. Isabel la miró y comprendió que era el destino. No se habían conocido por casualidad. Esa niña debía salvarla a ella, y ella debía salvar a la niña.
Por la mañana, fueron a la comisaría. Marta las recibió con una sonrisa. Cabrera ha confesado todo. Ramón Gascón y Alejandro Soler aún no saben nada. Le confiscamos el móvil de inmediato. No podrá contactar con ellos para advertirles. Menos mal, respiró aliviada Isabel. Presentó la denuncia, respondió a todas las preguntas y firmó los documentos. Luego fueron a los servicios sociales. Eugenia Torres las recibió en su despacho. Doña Isabel, la comisión ha tomado una decisión. Se retira la patria potestad a los padres de Lucía Riba. La niña es retirada del entorno familiar desfavorable. ¿Sigue usted dispuesta a formalizar la tutela? Sí, respondió Isabel con firmeza. Estoy dispuesta. Al día siguiente los servicios sociales realizaron una inspección de la vivienda de Isabel. Se formalizaron todos los informes y certificados necesarios. Eugenia le entregó los documentos. Firme aquí y aquí. Ahora es usted oficialmente la tutora de Lucía Riba. Isabel firmó. Le temblaban las manos de la emoción. Lucía estaba a su lado apretándole la mano. Enhorabuena, sonrió Eugenia. Ahora sois una familia. Salieron juntas del edificio de los servicios sociales. De la mano. Isabel miró a Lucía. Vamos a casa. A casa, asintió Lucía y por primera vez en todos esos días, sonrió. Subieron al coche y se fueron. Les esperaba una nueva vida. Juntas. Había pasado una semana desde la detención de Víctor Cabrera. Una semana que había cambiado la vida de Isabel y Lucía. Se mudaron del hotel al apartamento de Isabel, un espacioso piso de 3 habitaciones en un quinto. Lucía tuvo su propia habitación y una nueva vida. A la niña le costaba acostumbrarse a tener ahora un hogar limpio, luminoso y cálido. Isabel volvió a trabajar en el restaurante. Javier seguía acompañándola hasta que el caso se cerrara definitivamente. Marta Casado llamaba regularmente para informar sobre el progreso de la investigación. La mañana en que sonó la siguiente llamada de la inspectora, Isabel estaba preparando el desayuno. Lucía estaba sentada a la mesa, haciendo los deberes. Había vuelto al colegio hacía 3 días y ahora se esforzaba por ponerse al día. Doña Isabel, se oyó la voz de Marta. Necesitamos su ayuda. ¿Qué ayuda? Se alarmó Isabel. Víctor Cabrera ha declarado. Pero necesitamos pruebas directas contra Alejandro Soler y Ramón Gascón. Cabrera confesó que fue contratado por Gascón, y que éste trabaja para Soler. Pero Soler y Gascón aún no saben que Cabrera ha sido detenido y los ha delatado. ¿Así que se les puede pillar? Preguntó Isabel. Sí, suspiró Marta. Necesitamos desenmascararlos, y para eso hace falta su ayuda. Proponemos llevar a cabo una operación. ¿Qué operación? Usted contactará con Soler. Le dirá que está dispuesta a discutir la venta del restaurante, que planea mudarse a otra ciudad o al extranjero. Concertará una reunión. Le pondremos un micrófono, un dispositivo de escucha especial con forma de joya. Se reunirá con ellos, hablará, y nosotros grabaremos toda la conversación. Si admiten sus acciones, será una prueba directa. Isabel se quedó paralizada, con el teléfono pegado a la oreja. Es seguro. La reunión será en un lugar público, en su restaurante por ejemplo. Estaremos cerca, disfrazados de clientes normales. A la primera señal de peligro intervendremos, pero el riesgo es mínimo. No tienen por qué atacarla en un lugar concurrido. Querrán llegar a un acuerdo pacífico, ya que es usted quien ha propuesto la reunión. Isabel miró a Lucía. La niña levantó la cabeza del cuaderno y sus miradas se cruzaron. En los ojos de la pequeña se leía una pregunta. Tengo que pensarlo, dijo Isabel. Por supuesto, aceptó Marta. Pero la decisión debe tomarse rápido. Soler y Gascón todavía no sospechan nada. No podemos dejar pasar esta oportunidad. La llamaré en 1 hora, prometió Isabel y colgó. Se sentó frente a Lucía y suspiró. La niña dejó el bolígrafo. ¿Qué ha pasado? La policía me pide ayuda. Que me reúna con los hombres que querían quitarme el restaurante para grabar su confesión. ¿Es peligroso? Preguntó Lucía asustada. No, negó Isabel con la cabeza. La policía estará cerca. Pero tengo miedo. Lucía se levantó, se acercó a ella y la abrazó. Eres valiente. Lo conseguirás. Tú me ayudaste a mí. Ahora ayuda a la policía. Isabel estrechó a la niña contra sí. De la boca de una niña salía tal sabiduría que daban ganas de llorar. Está bien, susurró. Lo haré. 1 hora después, volvió a llamar a Marta y aceptó. El plan se trazó con claridad. Isabel contactaría con Alejandro Soler y le propondría reunirse para discutir la venta del restaurante. La reunión se fijaría en Isabel. Al día siguiente Isabel marcó el número del restaurante de Alejandro Soler. Un tono, 2, 3. Restaurante El Real, dígame, se oyó al otro lado. Soy la directora del restaurante Isabel. Quisiera hablar con el propietario del restaurante El Real sobre una propuesta que le interesa. Unos segundos de silencio.
Luego el recepcionista la pasó con Soler. Sí, sonó una voz grave y masculina. Señor Soler, Isabel intentó hablar con calma. Soy Isabel Cifuentes, la dueña del restaurante Isabel. Una pausa. Luego, la escucho. Estoy dispuesta a discutir la venta del restaurante. Me lo propuso hace unos meses. ¿Sigue en pie la oferta? Otra pausa. Isabel podía oír su respiración al otro lado de la línea. Sigue en pie, respondió finalmente Soler. ¿Ha cambiado algo? Sí. Isabel fingió estar cansada de resistir. Los últimos acontecimientos me han demostrado que no puedo seguir sola. Demasiada presión. Quiero vender el negocio y marcharme. Irme al extranjero. Entiendo. La voz de Soler sonaba satisfecha. ¿Cuándo podemos vernos? Mañana a las 3 de la tarde en mi restaurante. Discutiremos los detalles. De acuerdo, aceptó Soler. No iré solo. Llevaré a mi ayudante. Él se encarga de todos los asuntos de expansión del negocio. Perfecto, dijo Isabel. Hasta mañana. Colgó y llamó inmediatamente a Marta. Todo listo. Mañana a las 3. Vendrá con su ayudante, probablemente con Ramón Gascón. Excelente, aprobó Marta. Lo prepararemos todo. Por la mañana, venga a la comisaría, le colocaremos el micrófono. Será un colgante bonito y discreto. Dentro lleva un micrófono. Todo lo que digan, lo oiremos y lo grabaremos. Isabel se acostó tarde. Los pensamientos no la dejaban en paz. Mañana se encontraría cara a cara con las personas que querían destruir su negocio. Tenía que ser fuerte, no mostrar miedo. Por la mañana, llevó a Lucía al colegio y luego fue a la comisaría. Marta la recibió junto a un agente, un chico joven de unos 30 años con cara seria. Este es David, lo presentó Marta. Es especialista en escuchas. Ahora le colocará el dispositivo. David sacó de un maletín un pequeño colgante en una fina cadena de plata. El colgante era elegante en forma de gota con una pequeña piedra en su interior. Lleva un micrófono incorporado, explicó. Radio de acción de 50 metros. La batería dura 4 horas de funcionamiento continuo. Llévelo en el cuello. Mejor no lo esconda bajo la ropa, el sonido será peor. Le colocó la cadena a Isabel en el cuello. El colgante quedó sobre su pecho, un poco por debajo de la clavícula. Probemos. David encendió el receptor. Diga algo. Probando, dijo Isabel. Perfecto, asintió David. El sonido es nítido. Ahora, las instrucciones. Mantenga una conversación natural. Intente llevarlos a que confiesen. Provoque que hablen de Cabrera. Hable de las amenazas. Si ellos mismos sacan el tema, ideal. Si no, déjelo caer. Pero no presione, o sospecharán algo. Marta añadió. Estaremos en el restaurante disfrazados de clientes. 4 agentes en mesas distintas. A la primera señal de agresión por su parte intervenimos. Pero intente llevar la conversación hasta la confesión. Es nuestra oportunidad de cerrar el caso. Isabel asintió. A las 2 de la tarde llegó al restaurante. El personal ya estaba avisado. Hoy era un día especial. Varias mesas estaban ocupadas por clientes normales y agentes de paisano. Bebían café, comían, hablaban entre ellos. Todo parecía natural. Isabel se sentó en una mesa junto a la ventana, la más visible, para que Soler la viera de inmediato. Pidió un té pero no lo tocó. Tenía los nervios a flor de piel. Exactamente a las 3, la puerta del restaurante se abrió. Entraron 2 hombres. El primero alto, delgado, de unos 45 años, con un traje oscuro y caro. El pelo peinado hacia atrás, el rostro duro. El segundo más joven, de unos 30 y tantos, corpulento con una mirada penetrante. Isabel los reconoció por las descripciones. Alejandro Soler y Ramón Gascón. Se acercaron a su mesa. Soler sonrió con una sonrisa fría y formal. Doña Isabel, me alegro de que por fin haya aceptado reunirse. Sentaos, asintió ella, señalando las sillas. Se sentaron. El camarero se acercó a tomar nota, pero Soler lo despachó con un gesto. Nada. No tardaremos. Ramón Gascón sacó en silencio una tableta y abrió unos documentos. Soler se recostó en la silla. Bien, ¿está dispuesta a vender el restaurante? ¿Qué ha cambiado? Isabel respiró hondo. He comprendido que no quiero seguir luchando. Demasiada presión. Las amenazas, las llamadas. Todo es agotador. ¿Amenazas? Soler fingió sorpresa. ¿Qué amenazas? Lo sabe perfectamente. Isabel lo miró a los ojos. Durante 2 meses me estuvieron llamando, exigiendo que vendiera el negocio. Luego su hombre intentó atacarme en mi portal. ¿Mi hombre? Soler negó con la cabeza. No sé de qué me habla. Víctor Cabrera. Gascón levantó la cabeza de la tableta. Cabrera actuó por su cuenta. Nosotros no sabíamos nada de sus planes. Ah, sí. Isabel se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿por qué mencionó su nombre? ¿Por qué dijo que usted lo había contratado? Soler frunció el ceño.
Doña Isabel, si intenta demostrar algo, es una estupidez. No tiene ninguna prueba. Tengo un testigo, replicó Isabel. Una niña los vio a ustedes dándole instrucciones a Cabrera cerca de mi restaurante. Gascón sonrió con desprecio. ¿Una niña? ¿Qué niña? ¿Y quién va a creer sus palabras? Soler guardó silencio, estudiándola con la mirada. Luego dijo: bien, hablemos claro. Sí, quería su restaurante. Sí, utilicé la presión. Pero estos son negocios, doña Isabel. En los negocios, todos los métodos son válidos. ¿Incluso las amenazas de muerte? Preguntó Isabel. Cabrera se pasó de la raya, se encogió de hombros Soler. Yo solo le pedí que la convenciera, no que la asustara. Isabel sintió que el corazón se le aceleraba. Lo había admitido. Acababa de confesarlo. ¿Así que admite que dio la orden de intimidarme? Soler sonrió. Admito que quería convencerla de que vendiera el negocio por cualquier medio. Pero eso no es un delito. Son solo negociaciones duras. Gascón intervino. Víctor solo tenía que hablar con usted. Explicarle que la venta era lo que más le convenía. Pero se comportó como un idiota, se puso a amenazarla. ¿Y lo castigaron por eso? Preguntó Isabel. Lo abandonamos, ya no trabajamos con él, respondió Gascón con frialdad. Que responda él por sus actos. Soler se inclinó hacia Isabel. Ahora escúcheme. Ha tomado la decisión correcta al querer llegar a un acuerdo amistoso. Si vende, recibirá un buen dinero. Si no vende, habrá más problemas. ¿Entiende? Nuevas amenazas, aclaró Isabel. Nuevas formas de persuasión, sonrió Soler. No nos rendimos tan fácilmente. En ese momento los agentes se levantaron de todas partes. Marta Casado se acercó a la mesa, mostrando su placa. Alejandro Soler, Ramón Gascón. Quedan detenidos como sospechosos de organizar una extorsión y amenazas de violencia. Toda su conversación ha sido grabada. Su confesión es una prueba directa. Manos sobre la mesa. Soler palideció. Gascón se levantó de un salto, pero los agentes lo inmovilizaron al instante. Las esposas chasquearon en las muñecas de ambos. «Nos ha tendido una trampa», gritó Soler, mirando a Isabel. «Es una provocación». «Es justicia», respondió Marta con calma. «Llévenselos». Los agentes sacaron a Soler y Gascón del restaurante. Los clientes, los de verdad, no los agentes, miraban la escena atónitos. Isabel se quedó sentada, incapaz de moverse. Marta se sentó frente a ella. «Lo ha hecho de maravilla. Lo han contado todo ellos solos. Ahora tenemos todo lo necesario para el juicio». Isabel se quitó el colgante y lo dejó sobre la mesa. «No quiero volver a pasar por esto nunca más». «Y no lo hará», sonrió Marta. «Han confesado. Soler y Gascón irán a juicio. Su restaurante está a salvo». Isabel suspiró aliviada. Todo había terminado. Por fin, todo había terminado. Por la tarde recogió a Lucía del colegio y se lo contó todo. La niña la abrazó. «Eres una heroína». «No», negó Isabel con la cabeza. «La heroína eres tú. Tú me salvaste primero». Volvieron a casa, juntas, a su hogar, a su nueva vida. Pasaron 2 meses desde la detención de Alejandro Soler y Ramón Gascón. 2 meses que pusieron patas arriba la vida de Isabel y Lucía. El juicio fue rápido. Las pruebas eran irrefutables. La grabación de la conversación. La declaración de Víctor Cabrera. El testimonio de Lucía. Las grabaciones de las cámaras de seguridad. Alejandro Soler fue condenado a 6 años de prisión. Ramón Gascón a 5. Víctor Cabrera a 4. La sentencia fue justa. Isabel respiró aliviada. El peso que había oprimido sus hombros durante los últimos meses finalmente desapareció. Podía vivir y trabajar en paz, sin mirar por encima del hombro. Pero los cambios más importantes no ocurrieron en el restaurante, sino en casa. Lucía Rivas se convirtió oficialmente en su tutelada. Eugenia Torres, la inspectora de servicios sociales, las visitaba regularmente, comprobaba las condiciones de vida de Lucía, hablaba con la niña a solas. Cada vez se marchaba satisfecha. Doña Isabel dijo después de una de sus visitas: «Lucía está floreciendo. Es feliz. Le está dando lo que nunca tuvo: amor, cuidados, estabilidad». Isabel sonrió. Realmente veía cómo cambiaba la niña. Lucía ya no escondía comida en los bolsillos, ya no se sobresaltaba con los ruidos fuertes, ya no temía volver a casa. Iba al colegio todos los días, hacía los deberes, se relacionaba con sus compañeros. Los profesores destacaban sus progresos. La niña se ponía al día rápidamente. Por las tardes, ella e Isabel preparaban la cena juntos. Lucía aprendía. Era atenta y aplicada, absorbiendo cada palabra. Isabel veía en ella una gratitud silenciosa, profunda y sincera. Una tarde, mientras tomaban un té en la cocina, Lucía preguntó de repente: «¿Puedo llamarte mamá?». Isabel se quedó paralizada con la taza en la mano. Miró a la niña. Lucía estaba sentada con la vista baja, alisando el borde del mantel con la mano.
Sé que no eres mi madre de verdad, continuó Lucía. Pero para mí eres como una madre, mejor que la de verdad. Cuidas de mí. ¿Me quieres? ¿Puedo? Isabel sintió una ternura inmensa por aquella niña. Dejó la taza y tomó las manos de Lucía. Claro que puedes. Seré muy feliz si me llamas mamá. Lucía levantó la cabeza. En sus ojos brillaban las lágrimas. Gracias, mamá. Se abrazaron. Isabel acariciaba el pelo de la niña y ella misma no podía contener las lágrimas. Nunca había pensado que sería madre. No había tenido tiempo para una vida personal, para relaciones, para hijos. Todo su mundo giraba en torno al restaurante. Pero ahora todo había cambiado. Ahora tenía una hija. La vida tomó un nuevo rumbo. Isabel seguía dirigiendo el restaurante, pero ahora intentaba volver a casa más temprano. Quería pasar más tiempo con Lucía. Juntas paseaban por el parque e iban al cine, salían al campo los fines de semana. Javier Romero seguía pasándose a verlas de vez en cuando. Se había convertido en una especie de tío para Lucía, estricto pero amable. La niña lo respetaba y le hacía caso. Un día vino con un regalo, un gran libro sobre animales. Lucía estaba encantada. Gracias, tío Javier, exclamó pasando las páginas. Javier sonrió. Algo poco común en su rostro severo. Crece y sé lista, niña. La educación es importante. Isabel le sirvió un té y se sentaron a charlar en la cocina. ¿Cómo van las cosas en el restaurante?, preguntó Javier. Genial, respondió Isabel. Incluso tenemos más clientes. Parece que la historia de la detención de Soler ha llamado la atención. La gente siente curiosidad, viene a ver. Eso es bueno, asintió Javier. Significa que no fue en vano. No fue en vano, coincidió Isabel. Conseguí lo que quería, seguridad, tranquilidad. Y una hija. Javier miró a Lucía, estaba sentada en el salón leyendo el libro. Es una campeona. Una niña fuerte. No cualquier adulto se atrevería a hacer lo que ella hizo. Me salvó la vida, dijo Isabel en voz baja. Y yo la salvé a ella. Nos salvamos mutuamente. Javier asintió, se terminó el té y se levantó. Tengo que irme. Si necesitáis algo, llamadme. Se fue. Isabel volvió al salón y se sentó junto a Lucía. ¿Es interesante el libro? Mucho, asintió Lucía, sin apartar la vista de las páginas. Habla de leones, elefantes, jirafas. Me gustaría verlos en persona algún día. Los verás, prometió Isabel. En verano iremos al zoo, o incluso a un safari, en cuanto ahorremos algo de dinero. Lucía la miró con los ojos brillantes. ¿De verdad? ¿De verdad de la buena?, sonrió Isabel. El tiempo pasaba. Noviembre dio paso a diciembre, pero ya no había miedos. Había seguridad. Una tarde, cuando Isabel y Lucía volvían del restaurante, a veces Isabel se llevaba a la niña con ella después del colegio para no dejarla sola en casa. Lucía se detuvo de repente junto al portal. ¿Qué pasa?, preguntó Isabel. Lucía miró la puerta del portal, y luego a ella. ¿Recuerdas que aquella vez te dije, no puedes ir a casa? Lo recuerdo, asintió Isabel. Pues ahora, Lucía hizo una pausa. Ahora ya se puede ir a casa. Isabel sintió que el corazón se le encogía de la emoción. La tomó de las manos. Ahora sí. Ahora tienes un hogar. Un hogar de verdad. Y puedes venir aquí todos los días después del colegio sin tener miedo de nada. Nadie te hará daño. Siempre tendrás comida rica y una cama caliente. Y yo estaré a tu lado. Esta es tu casa, Lucía. Nuestra casa. Lucía sonrió de oreja a oreja con sinceridad. Isabel nunca había visto una sonrisa así en su rostro. Subieron al apartamento. Lucía se quitó el abrigo, fue a su habitación, dejó la mochila en la cama y volvió a la cocina. ¿Qué hacemos para cenar?, preguntó. ¿Qué tal pasta con salsa?, propuso Isabel. Vale, te ayudo. Prepararon la cena juntas. Lucía cortaba las verduras, Isabel cocía la pasta y preparaba la salsa. La cocina olía a ajo, albahaca y tomate. Acogedor. Hogareño. Cuando la cena estuvo lista, se sentaron a la mesa. Lucía comía con apetito, hablando del colegio, de los profesores, de sus nuevos amigos. Isabel la escuchaba, sonriendo. Cuánto había cambiado su vida en tan solo unos meses. Después de cenar, se sentaron en el salón a ver una película. Lucía se acurrucó junto a Isabel, apoyando la cabeza en su hombro. Isabel la abrazaba, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. Mamá, dijo Lucía de repente, dime, ¿no te arrepientes de haberme acogido? Isabel la miró sorprendida. ¿Por qué preguntas eso? Es que Lucía vaciló. Tú tenías tu vida, el restaurante, el trabajo, y ahora tienes que cuidar de mí. Es mucho trabajo. Isabel la giró para mirarla a la cara. Lucía, escúchame bien. Ni una sola vez, ni por un segundo, me he arrepentido de haberte acogido. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. No solo me salvaste aquella noche, me salvaste de la soledad, de una vida en la que solo existía el restaurante y nada más.
Me diste un sentido. Me diste una familia. ¿Lo entiendes? Lucía asintió mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Te quiero, mamá. Y yo a ti, hija mía, susurró Isabel, abrazándola con fuerza. Se quedaron así un largo rato, simplemente abrazadas, sin decir una palabra. No les hacían falta. Pasaron varias semanas más. La vida seguía su curso. Lucía estudiaba, Isabel trabajaba. Los fines de semana los pasaban juntas, visitando museos, teatros, parques. Lucía lo absorbía todo como una esponja. Quería saber, ver, descubrir el mundo. Una tarde volvieron a estar en el restaurante Isabel. Isabel revisaba las cuentas y Lucía estaba sentada en una mesa junto a la ventana, haciendo los deberes. El personal ya se había acostumbrado a la niña y la trataba con cariño. Cuando terminó la jornada laboral, Isabel se acercó a Lucía. ¿Lista? Sí, asintió la niña, guardando los cuadernos en la mochila. Salieron a la calle. Madrid brillaba con sus luces. Una noche fría, pero acogedora. Caminaban hacia el coche, cogidas de la mano. Mamá, dijo Lucía de repente, dime, ¿vamos a nuestra casa? Isabel sonrió. Sí, hija, vamos. Subieron al coche y se fueron a casa. A su hogar, a su nueva vida, que había comenzado con la voz de una niña en un callejón oscuro. No puedes ir a casa. Ahora a casa si se podía.